Buenas a todos. Sí, ya sé que pasó un poquito la fecha, pero igual quería hablar de este artículo, en el cual se nos comenta la marcha que hubo para la celebración del 100 días del presidente Gustavo Petro. Una desinflada marcha en apoyo a los 100 días del gobierno de Petro. Los sindicatos y las centrales obreras fueron las principales protagonistas de una jornada en la que también hubo reclamos como los de los jóvenes que buscan la liberación de presos políticos. Aquí podemos ver los cartelitos de la Colombia Humana. Bueno, supongo que esto no sorprende a nadie, ya sabemos la diferencia que siempre hay en campañas y ya estando en el poder. Si el respaldo a Gustavo Petro se midiera por la cantidad de gente que se unió este martes a la marcha por los 100 primeros días de su mandato, tendría razones para preocuparse. A ver, aquí nos indican de que según lo que se informaba en redes sociales, unas 900 personas se unieron a las manifestaciones, pero al final de la jornada, cuando llegaron ya a la Plaza de Bolívar, que es en Bogotá, donde siempre terminan estas marchas, era muchísima menos gente. Ahora, aquí nos termina citando las encuestas que dicen que el presidente hasta el momento tiene una aprobación del 49,7% frente al 42,7% de rechazo, según la última medición de Inbamer. Pero aquí yo tengo que aclararles una cosita, no sé en sus países, pero muchas personas no tienden a ser sinceras en estas encuestas, incluso cuando no son públicas, no son presenciales, sino que son digitales. Muchos buscan decir lo que creen que les va a dar la aprobación de las otras personas, lo que creen que el encuestador quiere escuchar y ese tipo de cosas. Así que para mí las encuestas nunca han sido fiables y ya sabemos que muchas encuestas también pueden maquillarse un poquito. Como no es raro cuando se trata del presidente Petro, porque él siempre ha estado muy unido a las centrales obreras y a los sindicatos, bueno, ellos fueron quienes convocaron la marcha hasta la Plaza de Bolívar. Y aquí nos comenta Sale y escribe el artículo que Petro presidente no convoca igual que Petro candidato. Y ya saben que quienes estuvieron en la marcha son sus votantes, menciona algunos nombres, el tema de las campartas. Aquí quien nos comenta es una persona, María Inesia, que es trabajadora de hospitales, que comenta que por primera vez se siente incluida en el sistema de gobierno. Dice que ha sido enfermera de 56 años y lleva 32 trabajando con las uñas. Lo curioso de esto es que está muy alegre por los anuncios y me gustaría a mí que me dijera cuál según es la diferencia en las promesas de campaña y los anuncios. Puedes decir todo lo que tú quieras, pero no por ello los va a terminar cumpliendo, independientemente de cuáles sean los motivos de esto. Bien, nos comenta que un representante de la organización que reúne víctimas de traumas oculares por disparos de agentes policiales, algo que ha sido siempre muy común lamentablemente, está feliz debido a que durante estos primeros 100 días no se ha presentado ningún caso en ninguna parte del país y considera que eso debería ser lo normal sin importar el gobierno. También comentan que aún no han conseguido las ayudas mínimas que están solicitando, pero sí consideran un avance el que ya se hayan podido sentar con los congresistas y ministros en la misma mesa para ir abordando los casos. Aquí también tenemos una fotografía en la que se muestra a los jóvenes encapuchados, quienes están molestos por el incumplimiento de dos promesas: el desmonte del SMAT y la liberación de los presos políticos. Gente, ahora el Petro es el jefe del SMAT, no lo va a desmontar. Entonces, me parece una ridiculez que piensen que el grupo que se encarga de las manifestaciones violentas va a desaparecer. Desde luego que tienen que tomarse medidas para evitar los abusos de parte de este grupo, eso es innegable, pero es ridículo pensar que realmente los va a eliminar. Y el tema de presos políticos es delicado porque siempre, sin importar el gobierno, hay uno que otro tema que porque sí, que porque no. Esto no se va a resolver de un día para otro. Luego nos comenta sobre lo que mencionó Noel Samantha, quien orgulloso muestra que hace parte del M-19, una guerrilla que también fue parte del presidente Gustavo Petro, y comenta que ahora con él está un gobierno popular y que hará realidad los sueños de vivir en paz e igualdad. No sé ustedes, pero yo escucho cada vez que uno habla de estos gobiernos de izquierda, comentan el mismo cuento y dicen de que van a llegar a ello, que siempre son los primeros pasos, que el futuro es brillante, que son uno, que no sé qué, y luego salen con un montón de temas de
militares que son camaradas y esto y lo otro, y al final, bueno, solo hay que ver cómo están ciertos países. Y luego nos pasa a comentar lo que está sucediendo con los jóvenes defraudados por las dos promesas de gobierno anteriormente mencionadas que hasta el momento han sido incumplidas sobre el desmonte del SMAT. Y luego menciona que había una tarima con algunos músicos intentando animar a la marcha, pero que no lograron hacer ningún tipo de movilización. Bueno, no es de extrañarse, muchas personas se apuran cuando llega un nuevo presidente, quieren cambios inmediatos y a veces no se dan cuenta que estas cosas demoran, pero también es obvio que estén molestos cuando el presidente y Francia están más atentos de crear su propio ministerio de desigualdad, y es que no un ministerio de la verdad como en muchos países ya les están diciendo, porque si ellos dicen que todas las mujeres somos víctimas perpetuas, la ley tiene que acomodarse a esa realidad, aunque sea en detrimento de ancianos, niños y hombres víctimas. Este otro artículo, el cual es escrito por Camila Osorio, nos comenta cómo están llegando ya al Congreso el tema de las promesas que había estado haciendo en campaña, la reforma tributaria que es súper ultra mega polémica, la reforma rural, etcétera, que fueron el fuerte durante las campañas de Petro. Por supuesto, intentan vender esto como algo muy bueno, como algo súper positivo, como una victoria de todos, y claro, no hay solo país donde el ministerio de desigualdad no sea súper sesgado y no esté causando más problemas. Y aparte, la propia Franci, como ya lo dije en el anterior video sobre el tema, la que va a ser ministra de desigualdad, así que se va a tirar ahí otro sueldito y no crean que lo va a donar. Luego pasan a hablar sobre un decreto que había que no permitía que la vicepresidenta pudiese estar viajando junto al presidente, porque según parece ambos tienen que estar juntitos para todos lados, porque si no se invisibiliza a la vicepresidenta. Uy, qué mal. Y aquí vamos a dar como el Ministerio de Desigualdad va a mostrar el liderazgo de los dos. Luego aquí nos comentan algo bastante interesante, porque verán, aquí existe algo llamado Departamento para la Prosperidad Social, que no será perfecto, pero es menos fastidioso que los ministerios de desigualdad. Petro nombró a otra persona para estar en ese puesto, porque originalmente la idea era desaparecer este departamento para que fuera todas sus funciones del Ministerio de Igualdad. Pero lo interesante es que se nos comenta que fue el mismo sector del petrismo el que se opuso a que Márquez se quedara con el enorme presupuesto que tiene el Departamento de Prosperidad Social. Es uno de los más gruesos que tienen, y pueden estar seguros de una cosita: apenas el Ministerio de Igualdad se implemente, va a llevarse un presupuesto gigantesco, porque en todos los países en los que hay un Ministerio de Igualdad o Ministerio de la Mujer se inflan de plata. Por supuesto, el presidente Petro salió a defender la decisión diciendo: no quise que el DPS fuera el Ministerio de la Igualdad, porque eso es como decir que el neoliberalismo tenía razón y que entonces a punta de limosnas para pobres se construye la igualdad, dijo en septiembre. La igualdad, añadió, es más compleja que un conjunto de subsidios e implica tener una mirada holística hacia los sectores más olvidados del país. Va a ayudar a los más pobres. Van en España como el Ministerio de Igualdad está ayudando con eso. Por dar un ejemplo, hay otros países donde la gente se está quejando cómo están llenos de presupuesto estos ministerios y no se ve que la plata sirva para algo productivo. Miren lo que nos están diciendo aquí que va a hacer. La idea es que desde el ministerio fuera transversal al gobierno y que va a formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y proyectos para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales del país. Me pregunto si eso significará que más del 75% de su presupuesto se va a ir en campañas como el verano es para todos y los puntos púrpuras, como los tienen en España, en charlas de género o dar clases a los policías con perspectiva de género y todo ese montón de babosadas que están para decirle a las personas que el hombre es culpable y victimario siempre y la mujer es víctima e inocente siempre. Y esto ya hemos visto en muchas noticias
en que ha llevado. Que si una mujer te hace daño, es como si no hubiera pasado nada porque ella es mujer y es tu culpa. Luego aquí nos van a comentar cómo Liliana Cabello ahora es una asesora de la vicepresidenta. La igualdad es un pilar fundamental constitucional. La Corte Constitucional ha hecho varios pronunciamientos al respecto, pero hasta ahora ha habido una institucionalidad muy dispersa. Bueno, yo no niego esa parte de lo disperso, pero el hecho es que ya tenemos la primera asesora. Deberían averiguar cuántos asesores tienen todos los ministerios de igualdad y de la mujer que existen. Hay gente que bromea diciendo que hasta las secretarias tienen secretarias, y como la mayor parte de los empleados de este ministerio en otros países están a dedo. Casi ninguno entró tras haber pasado por, ya saben, las pruebas que se supone que tienes que pasar para demostrar que eres apto para los puestos. No se sorprendan si esto dentro de un año o dos, si llegan a ponerlo, se le conoce como el Ministerio de la Mermelada. O sea, miren cómo compara lo que va a hacer en el Ministerio de Igualdad con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, con los tableros donde los generales y demás veían dónde estaban sus tropas y cómo podían moverlas, y creo que cualquiera que tenga más o menos una idea de cómo pasaba eso puede afirmar que muy humanos no eran a la hora de dar órdenes, y esto va de ambos bandos. Luego pasa con una de esas promesas que viven vendiendo los de izquierda, que van a pagarle a las mujeres por estar en sus casas haciendo oficio, básicamente, y cuidando a sus hijos, lo que termina siendo solo un pequeño subsidio ahí, que termina siendo limosnero cuando uno averigua bien cómo funciona. Y nótese que está diciendo que van a combinar políticas de empleo con políticas de género. Eso significa en cualquier otro país de este planeta que si eres hombre tienes menos oportunidades de que te vayan a contratar de si eres una mujer o dices ser cualquier otro género que no sea el masculino. Es más, si dices que eres uno de estos nuevos géneros hiperinventados que se sacaron ahorita, no los normales que deberían ser, sino todo este montón de cosas raras que parecen más bien filias, tienes más probabilidad de tener trabajo que si eres un hombre hetero. Miren lo lindo que dicen pensión del Estado. Eso significa plata de los impuestos, para quien no lo entienda. Así que no se extrañen si la reforma tributaria no solo crea más impuestos, sino hace que los que ya hay se valgan más y más caro. Esto es lo que siempre pasa con estos gobiernos del pueblo para el pueblo. Miren esta cosa, ya estamos hablando de que las políticas que va a coordinar son mujeres, la comunidad de las letras infinitas, pero lo que me choca es que dice afrocolombianos. Estamos en un país donde se lleva décadas reivindicando el decirse negros como algo positivo. No conozco una sola persona que se diga afrocolombiana o afrodescendiente. Todo el que yo conozco acá en la costa caribe se dice orgullosamente negros, mulatos, sambo, mestizo. Eso del afro no te lo usa casi prácticamente nadie, porque nadie es del África. Literalmente hace demasiado tiempo que la gente nace aquí. Y así obviamente siguen mencionando a poblaciones vulnerables, inmigrantes, discapacitados, etcétera, que sí, suena muy bonito, pero pregúntense de dónde va a salir el presupuesto. Ya aquí dice que va a depender el poder de esto, de cuántos funcionarios puedan contratar o cuánto poder de coordinación le permitan los demás ministerios en todas las agendas. El temita con estos ministerios de igualdad es que te vienen con el discurso retrógrado, es decir, si estás en contra de lo que yo digo, te voy a diagnosticar todas las fobias existentes. Luego aquí menciona algo totalmente desesperanzador. Hablan de luchar contra la discriminación racial y políticas de género, pero miren de dónde están tomando inspiración. Corea del Sur, España, Argentina o Chile. En Argentina las juezas, si una mujer denuncia a un hombre y luego dice que se lo inventó, el tipo sigue en prisión preventiva. En España ya está la ley del sí es solo sí, que no solo te voy a meter preso un hombre sin evidencia, sino que aparte le acaban de reducir condenas a muchos delitos, incluso los de abuso sexual. Tengan eso presente, son los peores referentes que hay porque no han hecho nada bueno. Investiguen un poquito y se van a encontrar con que España pasó de ser uno de los países donde era más seguro ser mujer. En solo lo que lleva este Ministerio de Igualdad ha bajado mucho en el ranking, y aún así siguen con sus tonterías de que si estás en contra de este ministerio
es porque eres machista. No puedes quejarte de que tienen víctimas de primera y de segunda, porque eso te hace xenófobo y cuanta babosada se les pueda ocurrir. Y claro que luchen por la desigualdad entre hombres y mujeres. Cada vez legalmente es más desigual ser hombre que mujer. Te jode más, al punto de que incluso en muchos países te dan becas para que estudies solo por ser mujer. Si eso no es discriminatorio, pues vayan a ver un psicólogo, Miren, cuando se trata de hablar de derechos de las personas negras y de indígenas, yo sé que hay mucho trabajo adelante, pero no todo esto se da por racismo, como aquí lo quieren señalar. Puede darse por temas culturales, porque tienen menos acceso a la educación por las zonas en las que han estado. Algo que estas personas no comentan y no comentarán, porque eran un montón de guerrilleros, es que sus pares siempre han causado este conflicto. Quienes sometían a las personas eran los guerrilleros, o son, porque aún hay un montón, y estos no suelen permitir que llegue la educación a esos lugares, y eso es lo que verdaderamente les ha generado mucha desigualdad a estas comunidades. Y miren aquí como ya están hablando de crear una comisión interseccional para la reparación histórica. Es decir, están hablando de crear un ministerio de igualdad, que posiblemente lleve un ministerio de la mujer, y ya están hablando de crear comisiones y otro montón de cosas que van a hacer más gasto público en lugar de fortalecer las instituciones que ya existen. Dios, esta gente vive en el siglo XIX. Miren, para superar los efectos del racismo, la discriminación racial y el colonialismo de los pueblos étnicos del país. No, es que ni siquiera en el 19, vivió en el siglo XVII o XVIII. Y lo peor es que esperan recibir apoyo del gobierno de Estados Unidos, el cual es súper ultra mega zurdo. Y si creen que su gobierno está beneficiando a la gente, sepan que en California, que hay un montón de estas políticas identitarias, la gente se está yendo a Texas, que es un estado súper ultra mega conservador, porque han arruinado la economía del sitio con su montón de políticas, su regaladera de plata en cosas inútiles que no le sirven a nadie. Bueno, perdonen si he estado molesta hablando de este tema, pero es que simplemente es ridículo. Y no creo que nada de esto vaya para bien. De hecho, estoy segura que de aquí a 4 años, si este Ministerio de Desigualdad Ministerio de la Verdad se llega a incorporar en el país, vamos a estar incluso más jodidos que en el peor momento de cualquiera de las guerras anteriores que hemos vivido en este país. Y lo digo muy en serio. Chao.